Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias. Amén. Shabbat Shalom a todos, bienvenidos, que el Eterno les bendiga. Vamos a tomar nuestros lugares y le invito a abrir las Escrituras en esta noche en Josué capítulo 12. Acompáñenme por favor, sean todos bienvenidos, también los que están a través de internet. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Hoy tenemos dos capítulos, capítulo 12 y 13 de Josué. Vamos a leer primeramente el capítulo 12 y luego continuamos. Dice así: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde el medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Yaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar del Kineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar Salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Yahweh, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Yahweh, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno; el rey de Ai, que está al lado de Bet-El, otro; el rey de Jerusalén, otro; el rey de Hebrón, otro; el rey de Jarmut, otro; el rey de Laquis, otro; el rey de Eglón, otro; el rey de Gezer, otro; el rey de Debir, otro; el rey de Geder, otro; el rey de Orma, otro; el rey de Arad, otro; el rey de Libna, otro; el rey de Adulam, otro; el rey de Macedá, otro; el rey de Betel, otro; el rey de Tapúa, otro; el rey de Efer, otro; el rey de Afec, otro; el rey de Sarón, otro; el rey de Madón, otro; el rey de Azor, otro; el rey de Simrón Merón, otro; el rey de Aksaf, otro; el rey de Taanac, otro; el rey de Megido, otro; el rey de Sedes, otro; el rey de Jocneam del Carmelo, otro; el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro; el rey de Goín en Gilgal, otro; el rey de Tirsa, otro; 31 reyes por todos. Palabra del Eterno. Bueno, hoy estamos en este capítulo 12
muy interesante que nos mencionan los dos reyes derrotados por Moisés y los 31 reyes del otro lado del Jordán vencidos por Josué. Eso está muy interesante porque nos va ampliando un poquito el panorama de los reyes que fueron derrotados y las tierras conquistadas también, desde luego. Inicia nuestro versículo 1, dice: Ve'ele malchei haaretz asher hiku bnei Israel va'irshu et artzam be'ever hayarden misrecha ashamesh minachal Arnon adar Hermon bechol ha'arava misracha. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y en cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo del Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Ahí está ampliando, geográficamente hablando, todo el territorio, ¿no?, de lo que abarcaría lo que posteriormente viene explicando uno por uno. Estos son los reyes. Fíjense que el autor está a punto de hacer la descripción detallada de la distribución de la tierra entre las tribus, y aquí se detiene a dar un resumen de lo que ya se había realizado, tanto bajo la dirección de Moshe como bajo la de Joshua. Desde luego que esto señala el modo en que el Eterno usa muchos instrumentos para llevar a cabo su obra, y que Él no depende de una sola persona. El capítulo presenta una breve narración de las victorias de Israel y de las derrotas sufridas también por los cananeos. Este capítulo 12 podríamos decir que describe la extensión de la conquista y muestra las tierras que están ahora en condición de ser ocupadas. Si analizamos los versos 1 hasta el 6, nos describen el territorio al este del Jordán y presentan toda la lista de reyes vencidos por Moshe. El resto del capítulo, es decir, que del verso 7 en adelante, trata de las conquistas logradas por Josué del otro lado, o sea, del lado occidental del río. Y en este resumen podemos ver tanto la trayectoria como el fin de los que resisten al Eterno. En esta lección se señala tanto el camino angosto como el ancho. La senda del pueblo de Israel fue el camino de la obediencia, bajo la dirección divina. Pero el camino de la obediencia no siempre fue fácil, Muchas veces significó avanzar a pesar de grandes obstáculos. La vacilación hubiera significado fracaso y pérdida, pero podemos ver que la historia de Israel en este momento se caracterizó por una constancia paciente y resuelta. La característica de los cananeos era la rebelión. Ellos preguntaron: ¿quién se enseñará de nosotros? O sea, endurecieron el corazón para no acatar la voluntad del Eterno y la revelación de Él hecha por medio de Israel. Combatieron hasta el mismo fin, sin aprender nada y negándose a someterse. Durante toda esta guerra de conquista, Israel tenía una herencia divina como su esperanza, con toda la gloria y el honor que significaba esto. En cambio, los cananeos estaban sin Elohim, sin esperanza. Se menciona el Arnón en nuestro verso, y este arroyo servía de límite entre los reinos de Sehón y Moab. Lo dice también el capítulo 21 de Números, el verso 13 puntualmente, y formaba el límite meridional de Israel en el territorio al este del Jordán. Nace en lo que es ahora Jordania y desemboca aproximadamente a la mitad del Mar Muerto en su lado oriental. O sea que forma una quebrada muy profunda, y en los tiempos de Josué ambas orillas estaban fortificadas. El monte Hermón, que también aparece en nuestro versículo 1, ya hemos explicado que esta montaña se encuentra a poca distancia al suroeste de Damasco, es decir, el norte de Israel.
El territorio comprendido entre el monte Hermón y el arroyo Arnón incluía el valle del Jordán y la meseta hacia el este, cuyos bordes se pierden en el desierto oriental. Todo el Arabá al oriente quiere decir que el Arabá, esa depresión que se extiende hacia el sur desde el mar de Galilea, abarca el valle del Jordán, el mar muerto, y llega hasta el golfo de Acabá. Sin embargo, esta descripción no corresponde más que con la zona meridional hasta el Arnón, es decir, al este del río Jordán. ¿Sí? Dice el verso 2, Sihón melech Emorí, Ayoshev beheshbon moshel me'aorer, asher al sefat nahal Arnón, betoja nahal, Bahatzi Agilad Bead Yabok Anahal Gebul Bene Amon. Aroer, esta ciudad estaba sobre la ribera norte del Arnón y fue posteriormente dada a la tribu de Rubén. Galaad, este territorio comprendía los campos de pastoreo de la meseta al este del Jordán, entre el río Yarmuk y el Arnón. El río Yabok lo dividía en dos partes. Sehón reinaba sobre la mitad de Galaad, que estaba al sur del Yabok. En el verso 3 se menciona el Arabá desde el sur. En el texto hebreo dice hacia el sur. Arabá en hebreo es la depresión por la cual corre el Jordán. Bet Jesimot significa la casa de la desolación. Estaba como a unos 8 kilómetros al este del Jordán, en una zona desértica cerca del Mar Muerto, llamada Jesimón o la región desierta. Hacia el sur, decíamos, o sea, hasta llegar al sur, es decir, desde Bet Jesimot hasta las laderas del Pisga, literalmente las quebradas del Pisga. Y el autor acá lo que señala es que la llanura se vuelve hacia el sur, al este del Mar Muerto, en la zona debajo de las quebradas de las montañas. Pisga era un punto geográfico muy conocido. Moisés había ido allí a contemplar la tierra de Canaán, y con este versículo concluye lo que es la descripción de la extensión del reino de Sehón. En el versículo 4 se menciona Basham, dice, Ugbul od melech Basham miyetera Refaim, Ayoshev ve Ashtarot uvedrei. Bashán, la zona al este del mar del Kineret, que se extendía desde el río Farfar por el norte hasta el Yarmuk, el límite de Galaad, al sur. Og también reinaba sobre la parte norte de Galaad hasta el río Yabok. Los Refaim o los Refaitas, como los traducen, en cuanto a la etimología de esta palabra, no se conoce con mucha precisión. Los refaitas eran los habitantes aborígenes de Amón, Moab, Edom, incluso Canaán también. Og fue uno de los últimos hombres de esta raza. Otros sobrevivientes moraban en torno a Hebrón y eran conocidos como los anaseos. La semana pasada estuvimos hablando también acerca de los anakim, los anaseos, ¿sí? Era una raza de mucho tiempo antes, que, bueno, en realidad ellos eran descendientes que quedaron ahí. En cuanto a Astarot o Ashtarot, en el plural hebreo es de Ashtarte, que Ashtarte es una diosa, o sea, era una diosa de la sensualidad y de la guerra. La ciudad era el centro del culto de Ashtarte en el reino de Og y ha sido identificada como Tel Ashtarat, a unos 32 kilómetros más o menos al este del mar de Galilea, y era una de las ciudades reales de Og. En cuanto a Edrei, bueno, Edrei era una de las ciudades reales de Og en la llanura al sureste del mar de Galilea. En ella los israelitas vencieron y mataron a Og, lo dice Deuteronomio 3, versos 1 al 3. El rey vivía tanto en Edrei como en Ashtarot. Quizá una ciudad era
su residencia veraniega, podríamos decir, y la otra su residencia invernal, ¿no? Pero él vivía en los dos lugares. El verso 5 dice: Umoshel be'ar Hermon upsalja ubechol abasham ad gevul ageshuri be'amahati bahatzi agilat gevul Sihon melech Heshbon. Dice nuestro verso, estoy en el versículo 5, dominaba en el monte Hermón, en Salcá, en todo Bashán, hasta los límites de Gesur y de Macá, y la mitad de Galad, territorio de Segón, rey de Heshbón. Salcá, Og dominaba hacia el norte hasta el monte Hermón, dijimos, y al este hasta Salcá, ubicada entre las montañas en el límite oriental de su reino. En cuanto a Gesur, explicamos también que Gesur era una tribu aramea que vivía en la frontera occidental del reino de Og, o sea, al este del mar de Galilea. Los gesureos, ¿sí? Porque Gesur era una tribu, los gesureos no fueron expulsados por los israelitas. Eso se lo dejo el capítulo 13, ¿sí? Que dice: mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maacá habitaron entre los israelitas hasta hoy. Ellos, podríamos decir, retuvieron su independencia hasta el tiempo de David, ¿sí? En cuanto a Maacá, también era una tribu que vivía inmediatamente al norte de Gesur, al oriente del lago Ulé, frente a los pantanos de este. Su principal ciudad era Abel Bet Maacá, que corresponde hoy a Tel Aviv, y la ciudad era importante en los tiempos de David. Le dejo 2 Samuel 20, versos 14 al 22. Bueno, tampoco Israel expulsó a los macateos, que siguieron viviendo allí. Lo acabo de leer en Josué 13:13. El reino de Og se extendía desde el monte Hermón al norte hasta el río Yabok al sur, y desde Salcá al oriente hasta el territorio de Gesur y Macá al oeste, pero no comprendía ninguna parte de lo que es el Arabá. A partir del versículo 7 empieza a mencionar los reyes. Dice: estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución. Decíamos que acá comienza la enumeración de los reyes derrotados por Josué al occidente del Jordán. Los detalles de estas campañas están registrados en los capítulos anteriores. Dice el verso 8: en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. En este pasuk, y con resaltantes contrastes, se describen los rasgos generales de la antigua Canaán, con su rica variedad de suelos. Era la tierra que fluía Eretz Zapat Halab Udevash, como dice el texto hebreo, la tierra que fluye leche y miel, destinada por el Eterno para Israel. Hoy, por contraste, salvo donde hay riego, es una de las tierras más desoladas. Tremendo, ¿no? El Eteo se menciona. Los descendientes de Canaán, el descarriado hijo de Cam, ¿se acuerdan? Génesis 9:25. Bueno, en Deuteronomio 7:1 se presentan 7 naciones que debían ser expulsadas. Repito, Deuteronomio de Barín 7, verso 1. ¿Sí? 7 naciones que debían ser expulsadas. En este pasuk se mencionan solo 6. ¿Por qué? Porque se está omitiendo a los gergeseos. Algunos han opinado que para esta fecha los gergeseos ya se habían incorporado a otras naciones, o que según la tradición hebrea se habrían retirado al África al acercarse los israelitas bajo el mando de Josué, dejando así que su territorio
fuese ocupado por los israelitas. Se piensa que los gergeseos podrían haber ocupado el territorio al norte del lago de Genesaret o el mar de Galilea. Se supone que habían emigrado en masa al acercarse los israelitas. Dice el versículo 9, el rey de Jericó, uno, el rey de Jai, el que está al otro lado de Betel, otro. El rey de Jericó, a partir de este versículo se enumeran los reyes derrotados, decíamos, generalmente según el orden de la conquista. Son en total 31 que, sumados a los dos del lado oriental del Jordán, darían un total de 33. Un buen número de estos reyes ya han aparecido en los capítulos anteriores. Los nombres nuevos más importantes para destacar podrían ser Geder, Orma, Arad, Adulam, y todos ellos pertenecientes a la Liga del Sur. En el verso 13 aparece Geder, que probablemente corresponde con Gedor, de 1 de Crónicas 4:39. Era un pueblo del sur de Simeón. En el verso 14 se menciona Orma. Bueno, este nombre significa dedicado o consagrado a la destrucción. Le fue dado a la ciudad después de su derrota. O sea, su nombre anterior había sido Sefat. Eso está en Jueces 1, verso 17. Desde luego se desconoce su ubicación precisa, aunque se piensa que estuvo cerca de Beersheba. En tiempo de Moshe ya aparece el nombre Orma, está en Deuteronomio 1:44, en Números 14:45. Los amalecitas y cananeos persiguieron a los israelitas hasta este lugar cuando, después de la rebelión de Kadesh, que está registrada en Números 14, provocada por el informe de los espías, los israelitas tercamente insistieron en atacar a los lugareños, a pesar de las enfáticas advertencias de Moshe. Le dejo Números 14, versos 40 al 45. Entonces decíamos, en nuestro verso 14, además de Orma, también aparece Arad, que fue destruido por Moshe como castigo por un ataque injustificado contra los israelitas. Cuando se acercaban a esa comarca, dice en Números 21, ¿no? Está registrado, el lugar es de fácil identificación, en una meseta a 27 kilómetros al sur de Hebrón y 32 al este de Beersheba, se encuentra una prominencia que lleva aún el nombre de Tel Arad, todavía está la fecha, donde existen restos de un estanque y de antigua cerámica. Quizás sea el sitio de la ciudad destruida por Moshe. Todavía tiene ese nombre, ¿no? Tel Ered, el montículo de Arad. El versículo 15 menciona a Libna, pero también menciona a Adulam. Bueno, Adulam era una aldea al suroeste de Jerusalén, a mitad de camino entre esta y Laquis. Hoy en día se la conoce como Hirbet Esh Sheikh Magdur. Probablemente se conoce mejor este lugar por su cueva. ¿Se acuerdan el relato de 1 de Samuel 22? La cueva de Adulam, donde David halló un refugio cuando lo perseguía Saúl. Bueno, es justamente ese lugar. El verso 16 se menciona Bet-El, ¿sí? O Betel. Indudablemente Betel fue tomada durante esta campaña, aunque no se dan los detalles de la conquista. El verso 17 menciona a Tapúa, ¿sí? Que se le identifica con Sheikh Abu Zarat, a 12 kilómetros al sur de Siquem o Shechem. Generalmente se cree que Afec es la antípatris, a 46 kilómetros de Jerusalén, en el camino de Cesarea. Pasamos al verso 21 y 22. El 21 menciona a Taanac. Bueno, a continuación se empiezan a enumerar varias aldeas relacionadas con la Liga Norteña que no se habían nombrado antes. Entre estos nombres figuran Taanac, Megiddo, ciudades que con frecuencia aparecen juntas. Megiddo estaba en la gran llanura de Jezreel,
y Tanak a una corta distancia hacia el sureste, en el borde de la llanura. El lugar donde estuvo Megiddo se llama ahora Tel el Muteselim. Por su ubicación estratégica alcanzó importancia histórica. Tanak se conoce ahora como Tel Tanak. Y en el versículo 22, decíamos, se menciona a Cedes, que se llama también Cedes en Galilea, en Josué 27, y se cree que era una fortaleza cananea a pocos kilómetros al noroeste de las aguas de Merom. Allí vivió Barak, el general que a las órdenes de la profetisa Débora luchó contra Sísara, y allí reunió sus tropas para salir a la batalla contra los cananitas, dice Josué capítulo 4, versículos 6 al 10. Entonces, podemos decir y destacar también de nuestro verso 22 a Jocneam del Carmelo, dice, que era otra aldea que no se había mencionado antes, ubicada junto a un tributario del arroyo de Sison, como a 23 kilómetros del promontorio del Monte Carmelo. Domina lo que es el paso sobre la sierra y hoy en día la van a encontrar en la geografía actual como Tel Keimum. ¿Sí? Así aparece con ese nombre. Entonces, vamos al verso 23. Dice el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim, en Gilgal, otro. Goim es una transliteración del hebreo, Goim, que significa naciones. Este Gilgal no era el lugar del primer campamento de los israelitas, hago la aclaración, sino quizá lo que hoy se conoce como Giljulié, en la llanura del Sarón, como a 22 kilómetros al noreste de Jope. Tal vez esta ciudad era el centro de algunas tribus nómadas mezcladas. Aquí se las llama Goim, es decir, naciones, porque eran diferentes naciones. El verso 24 menciona Tirsa, una ciudad muy célebre en la historia judía posterior, como capital de Jeroboam y sus sucesores. Por la belleza de su ubicación, los poetas le hicieron un símbolo de todo lo hermoso. Es posible que estuviera en el sitio que hoy ocupa Tel el Fará, que significa el montículo de la alta sierra, como a 11 kilómetros al noroeste de Nablus. La existencia de tantos reyes dentro de un territorio tan pequeño nos demuestra que sus reinos deben haber sido comparativamente pequeños. En la antigüedad, muchos reyes no gobernaban más que una ciudad o una aldea, y estas aldeas eran independientes entre sí, y cada una tenía un jefe local. ¿Sí? Porque seguramente usted se preguntará, ¿por qué tantos 33 reyes en tan poco espacio, no? Porque Canaán no era gigante. Entonces, es justamente esto, ¿no? Cada lugar tenía su jefe local, podríamos decir. Pasamos al capítulo 13, vamos a dar lectura. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, y Yahweh le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo, también los Abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés,
porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Yahweh. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo del Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Heshbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad y los territorios de los Gesureos y de los Macateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og de Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesureos y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maacá habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Yahweh Elohim de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moshe a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bahamot Baal, Bet Baal Meón, Haza, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibna, Saret Zahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moshe, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Baalam, el adivino, el hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá. Y desde Heshbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Heshbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar del Kineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moshe heredad a la media tribu de Menashe, y fue para la media tribu de los hijos de Menashe conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Bashán, todo el reino de Og, rey de Bashán, y todas las aldeas de Jair que están en Bashán, 60 poblaciones, y la mitad de Galad y Ashtarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashán, para los hijos de Maquir, hijo de Menashe. Para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moshe repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, en Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moshe heredad, y Yahweh Elohim de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Palabra del Eterno. Bueno, capítulo 13, vamos a estar analizándolo. Y acá nos describe los límites de la tierra que aún faltaban por conquistar, la herencia de las 2 tribus y media. Yahweh y sus sacrificios son la herencia de Leví, nos explica este capítulo 13. Vemos también los límites de la heredad de Rubén, la destrucción de Balaam, los límites de la heredad de Gad y de la media tribu de Manasés. Entonces vamos de nuestro verso 1 en el estudio y dice así: Viyoshua Zaken va Vayamim Bayomer Yahweh Elav Atasa canta Bata Vayamim Be'aaretz Nishara Arve Meot Lerishta. Tú eres ya viejo, eres de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer, le dijo.
¿no? Esto es algo interesante porque el Eterno no dejó nada pendiente. Siendo Josué ya viejo, y por lo general se considera que con este pasaje comienza la segunda parte del libro de Josué. La primera parte presenta, dijimos, la historia de la conquista de Canaán, y la segunda relata la división entre los conquistadores. Literalmente, la primera frase dice: y Josué había envejecido y estaba avanzado en días. Así dice desde el hebreo. Esta declaración fue hecha a un tiempo después de su muerte, a la edad de 110 años. Algunas veces la palabra hebrea traducida como zaken, que significa viejo, parece referirse a la vitalidad y no al número de años vividos. ¿Sí? Hago esa aclaración. En Génesis, por ejemplo, 27:1, se afirma que Isaac envejeció, es decir, que había envejecido. Sin embargo, vivió aún 43 años después de eso. También se dice que David, en 1 de Reyes 1:15, que el rey era muy viejo, pero no pudo haber tenido más de 70 años cuando murió. Las penalidades y las angustias de la vida del rey lo habían envejecido. En muchos países se considera que una persona de 50 o 60 años es ya anciana. Lo mismo puede haber acontecido en el caso de Josué. Su vida ardua de guerrero, caudillo, líder de Israel, la intensidad con que actuó durante los últimos años de la conquista, probablemente lo habían envejecido. Tal vez en forma algo repentina. Y es posible que se le hubiesen acabado las fuerzas más o menos rápidamente después de su larga carrera de servicio militar activo y agitado. Por eso se alegró al oír que el Eterno mandaba detener la campaña militar a fin de repartir la tierra. Quizá pensó cómo podría vivir lo suficiente para llevar a cabo las campañas que aún debían realizarse, a fin de dar a los hijos de Israel la plena posesión de la tierra. Como un verdadero siervo de Elohim, Josué había estado dispuesto a gastar y ser gastado en la tarea que el Eterno le pedía. No tenemos información precisa en cuanto a la edad de Josué en este momento, pero Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, él afirma que Josué estuvo asociado con Moshe durante 40 años y que después de la muerte de este, gobernó a Israel durante 25 años más, puesto que murió a la edad de 110 años. Tendría como 85 años cuando murió Moshe y unos 45 cuando ocurrió el éxodo. Si se compara esto con la edad de Caleb, ¿no?, Josué habría tenido unos 92 años en este momento, siempre que se pueda aceptar como correcta la cifra que da el historiador clásico Flavio Josefo. Queda mucha tierra todavía, le dijo. En términos generales puede decirse que se había terminado la conquista militar. Restaba que los israelitas poseyeran la tierra. Hasta este momento se habían establecido en un territorio relativamente pequeño. Por el momento no parecía tener sentido que siguieran en las campañas militares, puesto que muchas veces, tan pronto como se retiraban los ejércitos de Israel, el pueblo vencido volvía y tomaba posesión de nuevo de su tierra. El plan era que las tribus, después de haberse establecido en sus heredades, extendieran sus territorios. Quedaban todavía muchas batallas por ceñirse para completar la posesión completa de la tierra, pero la bendición del Eterno en el pasado era una garantía para el futuro. Lo mismo ocurre en la guerra espiritual, ¿no? La obra de vencer los defectos de carácter es progresiva. La erradicación de los enemigos del alma es una lucha continua, ¿verdad? ¿Podemos bajar los brazos? No, no debemos bajar los brazos. Debe reñirse batalla tras batalla contra las tendencias, esas tendencias,
hereditarias, cultivadas hacia el mal. Hago, decía Shaul, lo que no quiero, eso hago, el mal que mora en mí. Es importante distinguir claramente que entre la obra hecha por Josué y la obra que le quedaba por hacer Israel, Josué expulsó a quienes gobernaban el país y derrotó sus ejércitos hasta el punto de que Israel pudo afianzarse en el territorio, pero no exterminó a toda la población de todas las partes del país. Algunas naciones quedaron incluso intactas. Le dejo Jueces 2, versos 20 al 23 y Jueces 3, 1 al 4. En la conquista y en la expansión, las reglas establecidas por la Torá debían constituir el principio guiador número 1. En los capítulos 7 y 12, por ejemplo, de Devarim, Deuteronomio, se presentan 3 reglas principales que debían seguir los hijos de Israel. La primera es el total exterminio de las naciones que Yahweh entregase en sus manos. La segunda, la prohibición de celebrar con esas naciones pactos o alianzas y todo tipo de unión matrimonial, incluso con ellas. Y la tercera regla, la destrucción de todo rastro de Abodá Zará, de idolatría en el territorio conquistado. La responsabilidad de llevar a cabo la primera de las instrucciones recaía obviamente sobre los dirigentes y el pueblo dependía de la segunda y tercera regla. Es obvio que la destrucción persistente y general de los objetos de culto de los cananeos, junto con la negativa de hacer alianza y de casarse con ellos, tendería a perpetuar el roce con este pueblo. Si se hubiesen observado fielmente, al pie de la letra, todas estas reglas, probablemente habrían ocurrido constantes brotes de hostilidades que habrían dado por resultado la más amplia y rápida destrucción de los enemigos de Israel. O de lo contrario, su absoluta sumisión a la Torá del pueblo de Israel. Así, toda la conquista podría haberse completado en un tiempo relativamente corto. Pero bueno, la manera en que se llevó a cabo la conquista de Canaán puede usarse también para ilustrar una verdad espiritual. En la lucha espiritual, la lucha del creyente, no solo pueden quedar por reñirse muchas batallas contra el mal, aún después de muchos años de contienda, sino que también puede quedar mucho territorio de verdad aún por ocupar. Todavía no hemos obtenido todo el conocimiento sagrado que podríamos aprovechar y que el Eterno desearía enseñarnos a través de su palabra. Muchos creyentes corren el peligro de depender de las conquistas, entre comillas, de algún Josué, antes que hacer por sí mismos nuevas exploraciones en las profundidades de la verdad. En otras palabras, el conformismo que mata a mucho pueblo creyente. El versículo 2 dice el texto: Zod haaretz ani sharet kol gelilot a Pelishtim bechol a Geshuri. Bueno, lo que queda, acá el autor enumera las zonas aún no conquistadas al oeste del Jordán, desde este verso hasta el verso 6, si quieren anotarlo. Comienza por el sur, sigue hacia el norte y el noreste hasta el Líbano. Menciona los territorios de los Plishtim o los filisteos, ¿sí? Literalmente dice círculos de los filisteos, dice en hebreo. Quizás se refiere a las tierras cultivadas que rodeaban cada una de las ciudades, lo que podríamos llamar distritos. En otras versiones dice regiones. Los filisteos no eran cananeos, sino eran descendientes de Misraim, por el linaje de Cashluhim. Eso está en Génesis 10, verso 6, puntualmente el 13 y el 14 también, y lo pueden encontrar en 1 de Crónicas 1, versos 8 al 12. Por ejemplo, en Génesis 21, 32 y 26 del 1 al 8 se habla de los filisteos como si ya hubieran habitado en las cercanías de Gerar, al extremo sudoeste de Canaán, ¿no? En Deuteronomio
2:23 se dice que los caftoreos o filisteos que salieron de Caftor, ¿sí? Le dejo Bereshit 10:14. Destruyeron a los sabeos y habitaron en su lugar hasta Gaza, en lo que después pasó a conocerse como la tierra de los filisteos. Los profetas hablan de los filisteos como descendientes de Caftor. Por ejemplo, Amós 9:7, Jeremías 47:4. No existe hasta el momento pruebas arqueológicas de que los filisteos hubieran vivido en las ciudades de la costa hasta cerca del 1200 antes del Mesías. Por esa época intentaron llegar hasta Egipto, pero fueron rechazados por Ramsés III en ocasión del gran movimiento de los pueblos del mar, lo que determinó la caída del imperio hitita, decíamos. Sin embargo, en varios casos el relato bíblico nos indica que los filisteos ya estaban en ese territorio costero aún en la época de Abraham. Interesante. Quizá hubo repetidas olas migratorias desde la isla de Caftor, de las cuales la última, o tal vez la mayor, ocurrió en torno a la última etapa de la Edad del Bronce, más o menos en 1200 antes del Mesías. Solo quedan registros arqueológicos de esta invasión. Futuras excavaciones tal vez puedan proporcionarnos nuevas informaciones. Y en cuanto a los gesureos, que decíamos en el texto aparecen como Ageshuri, Bejol Ageshuri, bueno, no deben confundirse con los habitantes de Gesur del noreste del mar de Galilea, de que estudiamos en Josué 12, verso 5. Los gesureos vivían al sur de los filisteos, o sea, camino de Egipto o Arabia. Le dejo primero de Samuel 27:8. Pasamos al verso 3. Dice: Mina Shihor asher el pene Mitzrayim beat gevu lekron tzafona la Kenaani tehashev hameshet sarne plishtim haazati beashdodi beashkeloni agiti beaikroni beaavim. Se mencionan varios, ¿no? Bueno, en cuanto al primero que dice Shihor, ¿no? O aparece como Sior en las traducciones, el nombre egipcio correspondiente al hebreo de esta palabra se refiere a una de las ramas del Nilo. Este nombre aparece 4 veces en el Tanaj. Aparece en esta porción, en el capítulo 13, verso 5 de Primero de Crónicas, en Isaías 23:3 y en Jeremías 2:18, sin que pueda designarse con precisión a qué río o canal se refiere. Bueno, existen 3 posibles identificaciones. Primero, como decíamos, que se trata de una parte del Nilo o que se refiere al Wadi el-Arish, llamado en otros pasajes como el arroyo o el río torrente de Egipto. Y este Wadi solo lleva agua después de copiosas lluvias. Su desembocadura está como a 75 kilómetros al sur de Gaza y constituía en los tiempos antiguos la frontera sur de Judea y del reino de Salomón. En tercera y última instancia, que se refiere a una masa de agua no identificada en la frontera oriental de Egipto. En cuanto a Ecrón, su ubicación no se conoce con mucha certeza, pero últimamente se cree que estaba en Jirbet el Mucaná, a 17, casi 18 kilómetros al nordeste de Ashdod, más cerca de esta ciudad de lo que se creía. Probablemente se la consideraba de los cananeos porque los poseedores autóctonos de este territorio habían sido los descendientes de Canaán, o sea, el hijo menor de Cam. Sin embargo, los filisteos expulsaron a los abeos que ocupaban este territorio y se establecieron allí. Lo dice Deuteronomio 2:23. ¿Por qué menciona nuestro versículo 3 a los príncipes de los filisteos? Bueno, si miramos en Jueces 3:3, la palabra traducida príncipe se usa siempre para referirse
a los príncipes de los filisteos. Su significado literal es eje, y teniendo en cuenta la frase ya mencionada, círculos de los filisteos, es muy apropiada para referirse al príncipe. Estos príncipes eran líderes antes que reyes. Los sabeos, literalmente habitantes de ruinas, y estos deben haber sido los aborígenes de la zona de alrededor y al sur de los filisteos que precedieron a los cananeos. Fueron desalojados por los caftoreos o filisteos, lo dice Deuteronomio 2, 22 y 23. Pasamos al verso 4, dice el texto: Mitemam kol eretz akenani umara asher lat sidonim ad afeka ad gevul aemori. Al sur, dice, toda la tierra de los cananeos, y Mehará, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Emorí o el amorreo. No es posible determinar con exactitud si esta frase se relaciona con el texto precedente o con los versículos que le siguen. En la versión siríaca lo relacionan con lo anterior, lo que parecería un poquito más lógico. Es decir, los habitas están al sur, o los sabeos. En esa versión se usa el nombre propio poético correspondiente al sur, desde Temam, que era el límite sur del territorio abeo. Entonces tiene más sentido. En cuanto a Mehará, literalmente significa cueva. Puede traducirse como la cueva que pertenece a los sidonios. Quizás se refiere a una cueva llamada Mugar-Hezim, situada entre Tiro y Sidón, donde hay varias grutas cavadas en la piedra caliza. También podría tratarse de Mogirie, que está a 9 kilómetros al noreste de Sidón. Y en este versículo, el autor del libro de Josué pasa de la zona costera sur a las naciones aún no conquistadas en el norte. En cuanto a Afec, aparentemente se refiere a la ciudad de Afec. Ahora se conoce como Afka y está al noreste de Beirut, en el Líbano. No debe conocer la ciudad de Afec de Josué 12:18. Los griegos la llamaban Afaká y se situaba cerca del origen del río Adonis, que formaba parte de la herencia de Asher. Por último, dice nuestro verso 4, los límites del amorreo. Quiere decir la tierra una vez habitada por los amorreos, que perteneció a Og, rey de Bashán. Bashán se extendía hacia el norte hasta el río Farfar. El verso 5 dice la tierra de los giblitas. En el hebreo gibli es una palabra traducida incluso en 1 de Reyes 5:18 como el cortador de cantera. Eran los habitantes de Gebal, que fue un puerto fenicio muy importante. Esta ciudad, llamada Biblos por los griegos, estaba a 28 kilómetros al noreste de Beirut. Según esto, resulta evidente que el Eterno se proponía que Israel ocupase territorios bastante más al norte de los que posteriormente conquistaron. En efecto, había declarado que el Éufrates debía ser su límite, ¿se acuerdan? Eso está en Génesis 15:18. Incluso le dejo Deuteronomio 11:24. Entonces tenían que ir mucho más para arriba. El Líbano dice hacia donde sale el sol, que es la cadena oriental, es decir, el antilíbano. Baal-Gad, que ya habíamos hablado acerca de ello, literalmente significa el Señor de la fortuna. Ya habían sido vencidos todos los reyes al sur de Baal-Gad, y este pasaje alude al territorio aún no conquistado que quedaba al norte de Baal-Gad. También se menciona la entrada de Hamat. Las investigaciones han demostrado que cuando se usa la palabra hebrea, yebo, entrada, con el nombre Hamat, ¿sí?, se refiere a una antigua ciudad que dependía de Hamat, conocida hoy en día como Lehué.
a 113 kilómetros al suroeste de Hamá, o sea, la Hamá bíblica. La ciudad aparece mencionada incluso en textos asirios y textos egipcios. La frontera norte de Israel debía llegar hasta la entrada de Hamat. Durante los reinados de David y Jeroboam II, Israel dominó en realidad hasta ese punto. El versículo 6, seguimos avanzando, dice: todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Las montañas, aquí empieza a marcar desde dónde hasta dónde. Todos los sidonios, dice, o sea, todas las tribus paganas que habitaban al sur del Líbano, hasta el promontorio de Ras el-Nakurá, cerca de Misrefot Maim, o sea, Hirbet el Mushereif. Yo los exterminaré, dice el texto. Y esta construcción hebrea, en el texto original, claro, es en modo enfático. Dice el texto hebreo: yo soy quien los he de expulsar. Anoji orishem mi pene bene Israel. Sin embargo, esta promesa, como otras declaraciones similares, debe entenderse como condicional. Si los israelitas avanzaban con fe, como lo había hecho Josué, el Eterno contendería por ellos y les daría la victoria. Pero Israel no prosiguió con sus conquistas hasta completarlas. Algunas de las mismas naciones a quienes el Eterno había prometido expulsar, pero que permanecieron porque Israel no cumplió en muchas oportunidades con su parte, se transformaron en la mayor causa de irritación y vergüenza para Israel en años posteriores. Le quiero dejar Números 33, 55, Jueces 2, versos 1 al 5, Jueces 10, versos 6 al 9, Primero de Samuel 4. Israel no cumplió con su parte del convenio y la promesa no se cumplió del todo. Cuando alguna promesa del Eterno no se cumple, tenemos que estudiar bien el por qué. El Eterno no se ha propuesto que su propia palabra vuelva a él vacía. No, lo dice Isaías 55:11. Es porque en realidad la otra parte del convenio no hizo su 50%. Dice: retirarás tú por suerte. Literalmente dice: haz tú que caiga por heredad. La forma de expresión evidentemente refleja el método de echar suertes empleado en la repartición, aunque hasta ese momento la conquista de la tierra estaba aún por terminar. El gran propietario quería que su pueblo ya la considerase como suya, como una prenda del propósito divino de darles toda la tierra. Indica que sin más demora, esta debe dividirse entre las tribus. Dice el verso 8: porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Yahweh. Las palabras que el Eterno dirigió a Josué determinan, incluso con el verso 7, a fin de que el lector pueda comprender la razón de la omisión de las 2 tribus y media en la repartición que se iba a realizar. Y el autor explica desde los versos 8 hasta el verso 14, que ya habían recibido su parte. La reafirmación de este hecho en este pasuk, donde se consigna formalmente la división de las tierras, servía para ratificar la concesión hecha por Moshe. Dice nuestro verso 9: desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Medeba hoy aparece como Madeba, que es una aldea al este del Jordán, a 65 kilómetros al sur de Gerasa y 25 al sureste del extremo norte del Mar Muerto. Se dice que Israel conquistó a Medeba y Dibón. Le dejo Números 21, verso 30. ¿Dónde estaba Dibón?
Esta aldea estaba como a 25 kilómetros al sur de Medeba y a 5 kilómetros al noroeste de Aroer, o sea, en el río Arnón. Figuró entre las primeras conquistas de los israelitas y fue reconstruida por Gad, la tribu de Gad. En este lugar se descubrió, allá por 1800 y tanto, la famosa piedra moabita, ¿sí? El lugar que ahora se llama Divam, pero es la Dibón bíblica. El verso 10 dice: todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Heshbón, hasta los límites de los hijos de Amón. Esta frontera estaba a unos pocos kilómetros al noreste de Heshbón. Amón ocupaba la cuenca del río Yabok, limitaba al oeste con Gad y Manasés y al este con el desierto. Es probable que su límite norte hubiera sido sur del río Yarmuk. El verso 11, 12, 13, menciona, ya estuvimos explicando los gesureos, los macateos, los refaitas, pero dice nuestro verso 14: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Yahweh Elohim de Israel son su heredad, como él les había dicho. La afirmación de que Leví no había de recibir heredad entre las tribus se presenta aquí al final de la declaración en cuanto a las 2 tribus y media, y se repite en el verso 33, incluso en el capítulo 14, versos 3 y 4. El Eterno no les dio heredad porque los diezmos de todo el país serían suyos en vez de las tierras. Eso está en Números 18, versos 20 al 24. También debían recibir parte de las ofrendas, dice Números 18, Deuteronomio 18 también. El derecho que tenían de recibir diezmos, ofrendas, era tan indiscutible como el de sus hermanos a poseer las tierras. Los sacerdotes y levitas no podrían a la vez desempeñarse como sacerdotes, enseñar al pueblo y realizar otras tareas espirituales. Si estuviesen ocupados con tierras, con ganado, con negocios, con guerras, no se puede. No era el plan del Eterno que los levitas recibieran una parte de los diezmos y al mismo tiempo que se dedicasen a comerciar, a la agricultura. Y sí es cierto que hoy en día los que estamos dedicados a la obra del Eterno laboramos, ¿sí? Nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, pero lo importante es que todos hoy en día colaboremos para que la obra del Eterno siga en pie, ¿sí? Y digo todos tenemos que colaborar y cumplir honrando al Creador con nuestros diezmos. ¿Por qué dice sacrificios? Esa es una ofrenda hecha por fuego, un sacrificio hecho por fuego. En Levítico 24, versos 7 y 9 se dice que los panes de la proposición son ofrendas hechas por fuego, o sea, ofrendas encendidas. Sin embargo, debían ser comidos por los sacerdotes. Por lo tanto, la palabra no significa necesariamente que los sacrificios así designados debían ser siempre consumidos por fuego. Eso es lo que está aclarando nuestro verso 14. Dice el verso 15 y 16: dio pues Moshe a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Después de haber delineado el territorio que Moshe había asignado a las 2 tribus y media, Josué indicó los límites específicos de cada tribu. En primer lugar, y en primer término, el territorio de Rubén, ¿sí? Vamos a avanzar hasta el verso 19, dice Kiriataim Sivna Zaret Zahar, en el monte del valle. Zaret Zahar, en hebreo dice Tzeret, del alba, no se ha identificado su ubicación exacta. Debe haber estado cerca del Mar Muerto. Aparentemente se encontraba en una altura que dominaba un valle, quizá el valle del Jordán. El nombre de este lugar puede haberse preservado en la moderna Zarat, porque todavía tiene ese nombre, ¿no? Zaret Zahar.
El verso 21 dice: todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Heshbón, al cual derrotó Moshe, y a los príncipes de Madián. No se dice que estos príncipes hubieran sido muertos junto con Segón, sino solo que murieron como comparativo, ¿no? Como Sehón, príncipes de Sehón. En Números 31:8 se los llama reyes. Sin embargo, en los escritos y en los textos sagrados, un rey no necesita ser más que un líder secundario sujeto a algún rey más poderoso. En este pasuk se los llama príncipes de Sehón porque estaban sujetos a Sehón, o sea, le pagaban tributo y lo ayudaban en la guerra. Es probable que cuando Sehón destruyó a los moabitas que vivían en esa región, encontró también algunos madianitas nómadas. Los dominó y los obligó a pagarle tributo. Posiblemente por eso se les llama a los príncipes de Sehón. La forma en que Israel conquistó a los madianitas la podemos encontrar registrada en la Biblia en Números 31. Los israelitas tenían órdenes de vengarse de los madianitas, porque estos los habían inducido a la idolatría y a la inmoralidad. Entonces, este versículo nos da otro motivo por el cual hubo hostilidades. Los madianitas formaban parte del gobierno de Sehón. A fin de que pudiera dominarse totalmente la tierra de Sehón, era necesario eliminar a los príncipes de este rey. La relación entre madianitas y moabitas la podemos ver muy clara en la historia anterior de Israel, Números 22, ¿se acuerdan? Esa relación entre Madián y Moab, que está implícita, pero que no se explica en Números 31, queda manifiesta por la inclusión de este detalle. Es otro ejemplo de cómo concuerdan históricamente el libro de Josué y la Torá, ¿no? O el Humash, el Pentateuco. Dice el verso 22: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. El adivino. En un tiempo Balaam fue profeta de Elohim, pero se vendió a cambio de recompensas y honores, y degradó su posición como profeta hasta llegar a ser conocido como un adivino. Cuando volvió a su casa, luego de haber fracasado en su intento de maldecir el campamento de los israelitas, Balaam decidió usar otros medios de obtener la recompensa ofrecida por Balac. Regresó a la tierra de Moab y persuadió a los moabitas para que indujeran a los hijos de Israel a caer en la idolatría y en la inmoralidad. Ese plan prosperó. Por haberse opuesto así al pueblo de Elohim, Balaam compartió la suerte de los enemigos de Elohim en la destrucción que sobrevino a los madianitas. Le dejo el registro, está en Números 25, versos 16 al 18. Pasamos al versículo 25, dice: el territorio de ellos fue Hazer y todas las ciudades de Galad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá. Hazer, esta ciudad fue arrebatada a los amorreos, dice Números 21, y entregada a Gad por pedido suyo, Números 32. Más tarde, Hazer pasó a ser una ciudad levítica. La ciudad estaba en Amón, o en su frontera, a poca distancia al norte o noroeste de Rabatamón, la actual Amán, y toda esta región era una excelente zona de pastoreo. Las ciudades de Galaad quiere decir las ciudades de la parte meridional de Galaad hasta Yabok. La otra mitad de Galaad, que pertenecía al rey de Basán y no a Sehón, se puede ver en el verso 31. Quedó en poder de la media tribu de Manasés. La frontera de Gad estaba más al oriente que la de Rubén. El límite norte de Gad era el río Yabok, pero su territorio también comprendía parte del sur de Galaad y se extendía por el valle del Jordán hasta el Kineret. Es evidente que a Gad se le dio la llanura del Jordán al norte del Yabok y al este del río Jordán. En cuanto a Amón, se prohibió expresamente que
los hijos de Israel se relacionaran con los hijos de Amón. Eso está registrado en Deuteronomio 2:19. Y dice finalmente el verso 25, hasta Aroer. Bueno, no debe confundirse esta ciudad con la del mismo nombre que estaba en el territorio de Rubén, en la margen norte del Arnón. Según algunos, este lugar estaba al este de Rabá, y según otros comentaristas estaba al oeste. El verso 26 menciona Heshbón, ¿sí? Y menciona a Ramat Mitzpah, que literalmente significa altura del puesto del vigía. Este lugar, en algún punto de las mesetas al norte del Yabok, no se conoce hoy, aunque algunos opinan que podría tratarse de Ramot de Galad, probablemente 48 kilómetros al este de Bet Shean, en Tel Rumeit, o sea, en la frontera norte de Gad, y se menciona a Betonim y Mahanaim. Betonim es un sitio cerca de Ramat Mitzpah, o sea, en el límite septentrional del territorio de Gad, y algunos estiman que habría sido lo que hoy se conoce como Hirbet Batne, cerca de Esal. Mahanaim no se conoce su ubicación, pero esta ciudad quedaba al este del Jordán, probablemente a orillas de Yabok. Fue construida en el lugar donde Jacob se encontró con los ángeles de Yahweh. ¿Se acuerdan en Génesis 32? Bueno, estaba sobre la frontera entre Gad y Manasés, entre Mahanaim y el mar del Kineret, y en la frontera noroeste estaba Debir, posiblemente idéntica a Lodebar, de donde era Maquir, quien ayudó a aprovisionar al rey David cuando éste huía de su hijo Absalom. Mahanaim significa dos campamentos, para aquellos que no saben. El verso 27 dice, en el valle Bet-Saram, Bet-Imra, Sucot y Safón. Además del territorio entre el Arnón y el Yabok, el reino de Heshbón comprendía también el valle del Jordán hasta el mar del Kineret, donde todo este territorio fue dado a los hijos de Gad, aunque generalmente los mapas señalan que el territorio de Manasés se extendía hasta el mismo Jordán. Sucot y Safón son las únicas dos ciudades de las 4 mencionadas en el verso 27 que se han podido identificar. Todas estas ciudades se encontraban, por supuesto, en el valle del Alto Jordán. Sucot estaba sobre un lugar alto junto a Yabok, hoy se la conoce como Tel de Iralá, un montículo blanquecino de poco más de 18 metros de altura, y Safón se la identifica como Tel el Kos, al norte del río Rajev, o sea, al norte de Sucot y al sur de Zaretán. Pasamos al verso 29 y 30. Dice, también dio Moshe heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en Basán, 60 poblaciones. Hasta donde puede observarse, Manasés no pidió formalmente que se le adjudicara este territorio al este del Jordán como lo hicieron Rubén y Gad. Posiblemente se creyó oportuno unirlos a las otras 2 tribus por lo numerosa que era la tribu de Manasés. Lo dice en Números 26:34. También es probable que hubiese tenido abundante ganado, tal como las otras 2 tribus. Además, los de Manasés eran buenos guerreros, y tal vez Moisés creyó conveniente que estuviesen al este del Jordán como guardianes de la frontera. En este sentido se destacaban las familias de Maquir y Jair. Dijimos que estaban desde Mahanaim ubicados, o sea, desde este punto el territorio de Gad entraba hacia el Jordán y el mar Kineret, mientras que el territorio de Manasés quedaba hacia el noreste. Las aldeas de Jair, la abuela de Jair era de la tribu de Manasés, pero su abuelo fue Jezrón, el nieto de Judá por el linaje de Tamar. Eso lo dice 1 de Crónicas 2,
versos 18 al 22. Sin embargo, se lo consideró como de la tribu de Manasés por ser nieto de la hija de Maquir, hijo de Manasés. Junto con los valientes de Manasés y ayudado por ellos, tomó muchas ciudades. Otro Jair que juzgó a Israel 2 siglos después de los tiempos de Josué, pudo haber sido descendiente de este Jair también, que está en Jueces 10, versos 3 al 5. Originalmente había 30 aldeas de Jair. Dice el verso 31, y la mitad de Galat, y Ashtarot y Edrei, ciudades del reino de Og, en Bashán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Es decir, la otra mitad que no se había dado a los gaditas, Galaad formaba parte del reino de Og. Los hijos de Maquir, los mismos que anteriormente figuraban como hijos de Manasés, ahora se los denomina los hijos de Maquir, Benei Mahir, porque este fue el primogénito de Manasés, dijimos. Por lo tanto, los hijos de Maquir son los de Manasés. Hago la aclaración. La distribución del territorio de la otra mitad de los hijos de Maquir la podemos encontrar en Josué 17, versos 1 al 6. Y finalmente dice el versículo 33, en cuanto a la tribu de Leví, dice, Ul shevet al Leví lo natan Moshe najalá, y abuelo a Israel una jalatam kasher diber laem. Mas a la tribu de Leví no dio Moshe heredad, y abuelo de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Nuevamente se menciona que Leví no recibió heredad, y esta declaración usada ya en el verso 14 se la repite de nuevo en el capítulo 14, que posteriormente en la semana que viene vamos a estar estudiando, y en el capítulo 18, verso 7. Probablemente esta frecuente repetición era para que el pueblo recordara su obligación para con los levitas, o quizá para inculcar en estos la idea de que eran siervos de Yahweh y que debían consagrarse a su servicio. El Eterno los sostendría mediante lo que había dispuesto respecto al diezmo, la ofrenda. Por lo tanto, no debían preocuparse por no haber recibido la heredad de un territorio. Hasta aquí llegamos con el estudio por el día de hoy, dándole gracias al Creador, esperando que haya sido de bendición para su vida y que el Todopoderoso siga elevando su rostro sobre cada uno de nosotros. Ribono Shel Olam, gracias por tu palabra, gracias por el estudio, por la enseñanza que nos permites compartir. Te pedimos que sigas dirigiéndonos a toda verdad en el nombre bendito de Yahshua, el Mesías. Amén y amén. Que así sea.